Muy buenas a todos. Desgraciadamente hoy tenemos un empate que aleja muchísimo al Madrid de la Liga porque se une al empate el otro día en Elche y la verdad es que, bueno, pues ante un Atleti que no está fallando, es verdad que no ha podido disputar su partido porque ha sido aplazado, el de Atleti sí que ha sido aplazado, pero bueno, el Barcelona se está recuperando encima, está encadenando una buena racha de victorias y bueno, y como digo, el Madrid ni siquiera está con los mismos puntos que el Atleti y el Atleti tiene 3 partidos más por disputar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues situación complicada, la verdad, en la que se le queda al Madrid en Liga en este empate a cero en el cual el Madrid no ha podido vencer ni a Osasuna ni al Filomena, ¿vale? Al temporal que está, bueno, pues machacando España estos días, que, bueno, sobre todo una parte de España, ¿no? La parte norte de momento de España, y que la verdad que, bueno, pues ha condicionado muchísimo el partido. En realidad ha condicionado todo. Ha condicionado el plan del viaje del Madrid, que tuvo que adelantar su vuelo, que estuvieron los jugadores 4 horas en un avión encerrados porque no podían salir, porque la pista estaba congelada, porque ningún avión de hecho salió en ese momento de Barajas, salvo el del Real Madrid. Y lo cierto es que, bueno, pues lógicamente todo eso ha condicionado el partido porque el césped, a pesar de los esfuerzos que ha hecho, bueno, pues toda la gente de Osasuna, que la verdad que, bueno, pues han trabajado muy bien y durante todo el día, bueno, pues el campo no estaba en unas condiciones óptimas para jugar ni mucho menos, ¿no? Ha condicionado mucho eso el partido y lógicamente ha condicionado mucho la jornada, ¿no? No es lo mismo que te toque jugar en Granada o que te toque jugar en el sur a que te toque jugar en esta jornada justo contra el Osasuna, ¿no? Ha sido eso, pues una parte de mala suerte que ha tenido el Madrid, que ha empezado con el 11 inicial que ha dispuesto Zidane, que no ha sido otro que, bueno, el que estáis viendo, con la principal novedad de Hazard en la banda izquierda, lo cual desplazaba a Asensio de nuevo a la derecha. Asensio venía jugando muy bien en la izquierda, pero bueno, la entrada de Hazard le ha desplazado a la derecha. Y bueno, pues el resto, pues un poco lo que esperábamos, ¿no? Lucas de lateral, ante la baja de Carvajal, y bueno, pues sin muchas novedades más, porque lo cierto es que, bueno, pues Zidane está contando con una misma base siempre y no está prácticamente alterando nunca los planes, ¿no? El partido, en la primera parte, no ha dejado prácticamente nada, una buena combinación de Mendy con Benzema y Hazard, que ha terminado con un disparo malo del belga. Una ocasión múltiple de los Osasuna, que primero ha sacado Courtois y después la defensa, ha sacado varios rechaces y poco más, ¿no? Efectos, bueno, casi anecdóticos, simplemente, bueno, pues alguna conducción interesante de Hazard girando y, bueno, y desplazándose a una buena velocidad, pero muy poco más, ¿no? Una primera parte totalmente plana en la que el Madrid buscaba, bueno, cambiar el juego continuamente para intentar girar a la defensa osasunista, pero que, bueno, pues tanto la precisión de los pases con el campo tal y como estaba, como, bueno, pues después, ¿no? Cuando llegaban esos pases bien, ¿no? Esos cambios de juego, pues tampoco el Madrid, bueno, pues ha encontrado muchas situaciones de centro favorables, porque los Osasuna ha defendido muy bien esas acciones. Bueno, lo cierto es que, bueno, pues el plan no ha salido. En la segunda parte, en muy pocos minutos ya hemos visto mucho más fútbol que en toda la primera parte. Madrid ha tenido 2 preocasiones, una, bueno, pues a través de un centro de Lucas que ha sacado muy bien el portero y después, bueno, pues ha tenido también una jugada bastante interesante en la cual a Benzema extrañamente ha salido el control largo, pero la verdad que se quedaba solo delante del portero. Y bueno, y la ocasión más clara que ha sido, sin duda alguna, pues ese control orientado de Asensio en el cual ha rebasado a un futbolista. Y su chut con la izquierda, desgraciadamente, bueno, pues ha sido parado por Sergio Herrera, pero ha sido una buena jugada, ¿no? El Osasuna también, al encontrar más espacio, porque el Madrid estaba más volcado, pues también tenía más salidas, digamos, tenía más formas de llegar a la portería del Madrid, aunque realmente no lo ha llegado a hacer con gran peligro, salvo en una ocasión de Roberto Torres, que se le ha ido fuera su disparo con la izquierda. Y el Madrid, bueno, pues ha tenido ciertos minutos, como digo, en los cuales las combinaciones han sido más rápidas, el juego ha sido un poco más vertiginoso y ha encontrado la profundidad en algunas ocasiones, pues a través de Mendy o a través de Lucas, ¿no? Han sido minutos, como digo, algo más esperanzadores. Parecía que, bueno, pues que el partido podía acabar cayendo en el lado del Madrid. De hecho, ha tenido un gol anulado a Benzema que todos hemos cantado, yo creo, porque no se había señalado fuera de juego inicialmente.
Pero bueno, en este caso hay que decirlo que los cambios de Zidane no han funcionado y de hecho han empeorado al equipo, ¿no? No es que no hayan funcionado, sino que incluso han empeorado al equipo. Ha entrado Valverde en un primer momento por Asensio, justo en el momento en el que Asensio estaba creciendo en el partido, y después han entrado Isco y Mariano por Modric y por Eden Hazard, ¿no? El cambio de Eden Hazard lo puedo entender porque era titular después de mucho tiempo y no iba a jugar todo el partido, pero la verdad que Modric era uno de esos jugadores que estaba encontrando alguna solución en la segunda parte y bueno, pues lo ha quitado Zidane y ha cambiado mucho el plan del partido, ¿no? Porque cuando tú metes a Mariano lo que estás ya buscando es un juego mucho más directo, porque es un jugador muy hiperactivo, como comentábamos en el Q&A de ayer. Y lo cierto es que, bueno, pues el Madrid ha perdido el control del partido que sí que estaba teniendo en ese momento y ha empezado a llegar paradójicamente mucho menos al área osasunista, ¿no? Ha tenido peores circulaciones de balón, le ha costado de hecho más acercarse al área, mucho más. Y bueno, ya cuando ha descolgado a Ramos y ha sido un tercer delantero Ramos, pues todavía más, ¿no? Porque muchas veces confundimos la acumulación de delanteros con crear más peligro cuando no es así, ¿no? Cuando muchas veces lo que necesitas es vaciar ciertas zonas, generar superioridades y llegar al área, ¿no? No estar en el área con tres jugadores que estaban descolgados como Benzema, Ramos y Mariano, y que lo que le han quitado al Madrid es el control que estaba teniendo, por lo menos en el centro del campo, para aproximarse al área, ¿no? Así que ha sido, en mi opinión, pues una mala gestión de Zidane en este caso. La verdad que tampoco he entendido por qué no ha jugado a Odegaard, ya no solo porque al ser noruego podía estar más acostumbrado, bueno, a jugar en estas condiciones, habrá jugado más veces que la mayoría de sus compañeros en unas condiciones parecidas, ya no solo por eso, sino porque, como sabéis, es un jugador que me encanta, que creo que en un contexto en el cual el partido está cerrado ofrece más soluciones que Valverde, por ejemplo, y bueno, pues ya ha ocurrido dos veces, ¿no? Que pues tanto contra el Elche como el otro, como hoy mismo, que en partidos cerrados ha optado por Valverde antes que por Odegaard, cuando para mí, bueno, pues Odegaard es un jugador bastante más idóneo en esos contextos, ¿no? Tampoco vamos a cargar las culpas a Zidane, porque, bueno, pues aunque los cambios no hayan funcionado, pues quizá todos hubiésemos metido a Mariano, o sea, creo que podía ser una solución bastante natural meter a Mariano, pensar que el Madrid iba a seguir centrando el área con peligro y que Mariano podía cazar alguna, o sea, me parece un cambio más lógico. El que veo más ilógico es el de Isco, ¿no? Que es un jugador que es que no está, y bueno, pues no sé, me parece que el futuro del Madrid pasa mucho más por Odegaard que por Isco, ¿no? Que por otro lado parece que está buscando una solución a su situación, incluso en este mercado de invierno. Así que, bueno, pues la verdad que un empate, como digo, que duele bastante, que al Madrid, bueno, pues le quita bastantes posibilidades en esta liga. Lógicamente es un año muy raro queda mucho por disputar, pueden ocurrir muchas cosas, pueden ocurrir rachas malas del Atleti, puede ocurrir muchísimo, pero el Madrid ahora mismo pues está lejos de su máximo rival y ve como el Barcelona aún encima se está acercando pues a sus posiciones porque, bueno, pues que ha enganchado una mejor racha. Así que sin más, os dejo, espero vuestros comentarios, espero vuestros likes también y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo.